con compromiso el cargo de director doctrinal. Además de su labor en la asociación, Andrés es un trabajador activo de la Fundación La Casa del Camino, una obra social impulsada por el Centro Espírita. No solo se limita a trabajar a nivel local, sino que también ha llevado la palabra y los principios del espiritismo a eventos de carácter nacional e internacional. Ha sido un orador invitado en encuentros de gran envergadura, como el V Congreso Espírita Mundial y en diversos congresos espíritas suramericanos. Paralelo a su vida espiritual, Andrés Abreu es ingeniero biomédico, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para conjugar el mundo científico con su profunda fe espiritual. La combinación de estas dos facetas de su vida ha permitido que a lo largo de los años se haya consolidado como una de las voces más autorizadas y respetadas en el ámbito del espiritismo. Démosle la bienvenida al señor Andrés Abreu. Gracias Natalia, Boris, por esta presentación llena de cariño con palabras tan inmerecidas. Gracias a la comisión organizadora de este 20º Congreso Espírita Colombiano por los esfuerzos que han hecho en conjunto por materializar nuevamente este sueño de los espíritas, ya no solo de Colombia, sino de la región y más allá del océano inclusive. Gracias a las delegaciones que han hecho todos los esfuerzos posibles por responder a este llamado del movimiento espírita, por estar aquí, no solamente en cuerpo, sino en mente, en corazón. También a la delegación del mundo espiritual, que nos acompaña, que nos cobija con tanto cariño y nos impulsa, como siempre, a seguir adelante. Particularmente, quiero dar gracias y dedicar estos breves momentos a todos los jóvenes del movimiento espírita. Muchos de ellos aquí presentes, otros atendiendo los asuntos logísticos de este evento, porque son el futuro de este movimiento y esta amada doctrina que nosotros tanto hemos hecho por cuidar. Gracias, mis queridos jóvenes espíritas. A lo largo de la historia, la humanidad se ha interesado principalmente por combinar múltiples esfuerzos para adquirir conocimientos, principalmente técnicos, antes que morales. Y eso no nos debe sorprender, tampoco nos debe preocupar, porque hace parte del flujo natural de la evolución humana, en donde el intelecto es una de las primeras palancas de progreso, llevándonos desde el primitivismo, del comportamiento, pero también de la vivencia humana hacia mejores estados de vida, al menos desde lo material en primera instancia. Sin embargo, en la medida que la humanidad ha descubierto las verdades de las leyes, principalmente bajo la óptica de la física, de la química y de otras áreas del conocimiento humano, bendito conocimiento, se ha dado cuenta que definitivamente tantas maravillas y tantos fenómenos que antaño eran inexplicables, hoy muchos aún lo son, necesitaban una respuesta que trascendiera las fórmulas matemáticas o los primeros atisbos de los conceptos newtonianos o de otras investigaciones. Desde antaño entonces, desde que la alquimia empezó a permitirnos entender las posibilidades de las combinaciones atómicas, al menos desde los fluidos, la humanidad empezó a preguntarse, ¿de dónde salió todo eso? Y eso llevó a que el pensamiento empezara a trascender los surcos del conocimiento científico teórico para incluirse dentro de los terrenos de lo trascendental. También impulsado por la necesidad de encontrar sentido existencial, porque a la par que nos tecnificamos en conocimiento y en modo de vida, se iban descubriendo esos vacíos existenciales que antes estaban tal vez
ocultos, simplemente porque nuestra naturaleza humana aún no había desplegado esos escenarios psicológicos que permiten a la criatura humana empezar a preguntarse, ¿para qué estamos aquí? Cuando la tecnología empezó a suplir muchos de los esfuerzos que teníamos que hacer en orden material para la subsistencia, se empezó a liberar aún más tiempo, que la gran mayoría, desafortunadamente, empezamos a dedicar al ocio, pero otros se dedicaron a pensar. Y mientras se pensaba, se encontraba que habían vacíos, ya no tanto en el conocimiento, sino principalmente en el corazón. No el corazón como órgano, por supuesto, sino esa sede que hemos metafóricamente entregado a los sentimientos, a las emociones. Y es por eso que nos preguntaremos durante estos minutos qué es en realidad la espiritualidad y cuál es el papel del espiritismo, nuestra doctrina, en ese proceso de conquista interior. Porque si bien la divina providencia nos ha facultado de la inteligencia y de la razón, como ya nos enseñaba la magna obra del Libro de los Espíritus, pregunta 71a, no son suficientes para poder nosotros establecer un criterio correcto en relación a nuestras acciones, porque la razón aún no es una guía infalible. En tal sentido, necesitamos, no voy a decir desesperadamente, pero casi, encontrar ese sentido existencial, sobre todo en los momentos de nuestra vida en donde nos enfrentamos a nuestros propios desafíos, porque todos sin excepción tenemos desafíos, de mayor o menor tamaño dependiendo de la experiencia que cada uno requiere, pero están los desafíos. Es así que encontramos a lo largo de la historia de la humanidad diversos, miles, tal vez millones, de casos en donde nosotros podemos retratarnos frente al dolor humano. Cómo nosotros, como humanidad, nos enfrentamos a las situaciones de sufrimiento, analizamos sus causas, gestionamos el proceso y luego generamos o anhelamos los desenlaces felices, que es lo que al final todos buscamos, un estado de plenitud, un estado de felicidad. Y es así que recordamos una de tantas historias, de una niña que nace en el verano de 1929, en la fabulosa ciudad de Frankfurt, en Alemania. Nace en el seno de una familia cuyo ancestro era judío, al menos 7 generaciones atrás. Viviendo en este país que todos recordamos por su papel protagónico en uno de los episodios más tristes de la historia de la humanidad, en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó esta niña llamada Annelie Frank, más conocida como Ana Frank, su padre Otto, su hermana, su querida madre, a una situación en donde se empezaron a ver enfrentados a un episodio de dolor y de sufrimiento. Las primeras acciones de esta y muchas otras familias frente a esta situación fue buscar refugio. Un refugio seguro, al menos en donde se pensaba que no podrían llegar estas manos tenebrosas del movimiento inspirado por Adolfo Hitler. Y fue entonces en Países Bajos y en su capital, o una de sus ciudades principales, como tal capital, Ámsterdam, donde se instalaron buscando allí esa paz que habían perdido en su natal Alemania, justamente por la intolerancia, por el vacío existencial de aquellas criaturas que se consideraban superiores apenas por un hecho genético que hoy, como nos lo enseña el Evangelio según el Espiritismo, pues no se ha encontrado ninguna diferencia en la composición íntima de las células sanguíneas entre aquel que ostenta la riqueza y el que no lo hace. Más allá de los grupos sanguíneos que ya conocemos, nos referimos a la esencia que nos hace humanos. Sin embargo, hasta allí llegó el horror de la guerra, en donde Países Bajos fue invadido de una manera miserable por estas corrientes violentas que allí querían también implantar su visión del nazismo. Al menos durante 2 años, esta familia, Frank, estuvo escondida en un altillo, en un ático, en una casa donde justamente se habían instalado en Ámsterdam,
tratando de pasar desapercibidos de las garras del nazismo. Muchas cosas pasaron que el tiempo no nos permitiría narrar en detalle, pero al final se enfrentaron a la triste situación de haber sido identificados y trasladados a esos terribles campos de concentración en donde millones de criaturas humanas murieron de forma violenta. Mientras eso sucedió durante esos 2 años, Ana Frank había recibido un regalo, un presente en su cumpleaños. Algo que para muchos podría ser simplemente un libro de hojas todavía sin escribir. Pero para ella representó una alborada de una esperanza en un momento difícil, porque en su alma tenía inscrito ese código que traen específico aquellos que anhelan ser escritores. Y allí empezó a vertir sus pensamientos, sus anhelos, sus miedos, sus aspiraciones, sus transformaciones también como ser humano, como mujer. Apenas con 13 años, allí escribía cada una de las situaciones que estaba presenciando frente a sus ojos o lo que escuchaba a través de la radio, porque era el único contacto con el exterior. Y entre muchos de sus escritos, allí destacamos una frase que nos deja una profunda enseñanza también. Y es que en medio del horror, decía Ana, aún quiero pensar que el corazón humano tiene bondad. ¿Qué es entonces lo que a nosotros nos inspira a pensar una cosa de esas en una situación tan dramática? Por supuesto, estamos aquí trayendo a colación una situación terrible, pero cada uno de nosotros vivimos dolores morales, frustraciones, desesperanzas, enfermedades, que se vuelven en nuestros casi campos de concentración individuales, en donde nos forjamos en la medida que el dolor atraviesa nuestras carnes o nuestro ser como espíritus. ¿Qué es aquello entonces que al espíritu humano le da el valor para poder resurgir, levantarse y avanzar sin quedarse estancado en el pantanal que pudiera ser momentáneamente la situación que ya nosotros, desde el punto de vista de la doctrina espírita, ya no vemos como una situación de sufrimiento permanente, sino como apenas palancas de progreso? Pero atravesarlas cuesta, y cuesta mucho. Muchas criaturas, frente a esas situaciones, podrían decir: es que así es la vida. Y entonces, ¿para qué luchar contra las vicisitudes si es que al final la vida se va a terminar? Y entonces no habrá valido la pena nada, ni las conquistas ni los sufrimientos. Por lo tanto, entreguémonos a la visión hedonista de la existencia para luego simplemente esperar la muerte como ese frío y triste final de la existencia. La tesis del materialismo se ampara en ello. Sin embargo, la gran mayoría de la humanidad piensa distinto. Aún sin el conocimiento técnico, científico, filosófico que nosotros nos hemos esforzado por ir entendiendo, aún así hay algo en su interior que dice: esto no puede parar acá. Y de hecho, cuando nos enfrentamos ante la visión de la nada, muchas criaturas encuentran precisamente motivos de un poco rebelión interna para decir: me niego a pensar que después de todo esto no hay nada. Porque hay algo en el interior que dice que sí hay algo. Entenderlo y saber cómo enfrentarlo desde la madurez emocional es un desafío que nosotros, a través del espiritismo, nos estamos encargando de asumir. En tal sentido, la pregunta 958 del Libro de los Espíritus nos recuerda este diálogo donde Kardec preguntaba: ¿por qué el hombre instintivamente tiene horror a la nada? Y los inmortales, los espíritus superiores, contestaron de una forma concreta pero profunda, diciendo, abro comillas: porque la nada no existe. Y como la nada no existe, pues entonces la nada es nada. Y ante el pensamiento de la nada, decimos: es imposible, porque yo soy algo. Mi conciencia, mi mente, todo lo que me compone como espíritu, me dice: sí soy algo, existo. Ahora, ¿cuál es entonces el sentido de esa existencia? Y ahí es donde la doctrina espírita, de una forma también maravillosa,
despliega ante nosotros toda una serie de conocimientos y argumentos que no solamente se basan en lo científico, que de por sí ya es mucho, porque al final viene esta amada doctrina a juntar, a cohesionar para que puedan coexistir la religión y la ciencia, que estuvieron divorciados durante tanto tiempo. Aún lo están en ciertos escenarios. Pero más allá de eso, fue la revelación filosófica la que empezó a dar las respuestas que hacían y hacen sentido a la razón. No hay nada más maravilloso que poder nosotros abrir las páginas del libro de los Espíritus y encontrarnos con alguna enseñanza de nuestro grupo de estudio o de una investigación personal, y encontremos en esas respuestas algo que a nosotros nos dice: es que esto es lógico. Tal vez no lo puedo comprobar con mis manos, porque hay leyes de la vida que todavía son imponderables. Sin embargo, sí lo puedo medir, lo puedo calibrar, lo puedo percibir a través de los sentidos que trascienden los 5 que ya conocemos, para entonces decirnos: esto es cierto. Y no solamente porque hay algo que me lo dice, sino porque yo lo estoy sintiendo, porque encuentro respuestas a las múltiples dudas que estaba tratando de resolver. En tal sentido, en la conclusión 7ª del libro de los Espíritus, después de recorrer esas maravillosas páginas a través de las 1019 preguntas y respuestas, nos encontramos con esas conclusiones que Kardec nos regaló para poder darnos una facilidad de entender, de reunir en conceptos sólidos todo aquello que había sido explicado en las páginas anteriores. Y allí en esa conclusión 7ª encontramos varias informaciones bien importantes. Por un lado, esa reflexión acerca de los diferentes tipos de espíritas, podríamos decir, que luego también se amplía en el Evangelio según el Espiritismo. Aquellos que solamente ven los fenómenos como algo incluso que puede simplemente convertirse en un pasatiempo. Aquellos que también ven los fenómenos, pero encuentran en ellos aspectos filosóficos que empiezan a llamar su atención, que era lo que veníamos diciendo. Pero también aquellos que vieron lo científico, se admiraron, pero se encontraron con lo filosófico y entonces se incorporaron, para luego decir: encontré el sentido de mi existencia, por lo tanto paso a la práctica de los conceptos filosóficos, y entonces se convierte en una trascendencia moral. Los espíritas practicantes. ¿Practicantes de qué? De la mayor de las virtudes. ¿Cuál es? La caridad. Nosotros todavía estamos en transición en uno y otro. Yo personalmente apenas estoy tratando de entender la parte científica. Sin embargo, más adelante Kardec continúa profundizando en estos aspectos conclusivos para decirnos también cuáles son esos 3 efectos que deberíamos nosotros percibir en la medida que caminamos el sendero del aprendizaje y la práctica espírita. Por supuesto, el estudio y el conocimiento es fundamental. De ahí surge todo, y además, porque también nos permite ir depurando nuestra capacidad de razonar a través de ir disminuyendo los efectos del egoísmo, del orgullo y de la mala educación, que son los 3 factores que influyen para que la razón no sea una guía infalible. Y aquí quisiera entonces concentrar parte de estas palabras en esos 3 efectos. Porque el primero de ellos, dice Kardec, consiste en desarrollar el sentimiento religioso. Y no estamos hablando de esa religión que permanentemente estábamos confundiendo con los ritos, con los dogmas, o con esas situaciones que apenas se convertían en un culto exterior y que nos estaban alejando realmente de la esencia de donde nosotros provenimos, de la naturaleza espiritual de Dios. Cuando la doctrina espírita, los inmortales, los espíritus superiores nos empiezan a mostrar la realidad de la vida en el mundo espiritual, libro 2 del libro de los Espíritus, pues se abre para nosotros toda una revelación en relación a de dónde venimos, qué somos, de qué estamos constituidos, cuál es nuestra naturaleza, para qué estamos en el mundo, cuál es la razón del dolor, del sufrimiento. Todas esas preguntas empezaron a crear
un ambiente en nosotros a nivel psicológico, pero también emocional, para sentirnos identificados con nuestra real naturaleza. Porque no había nada más triste que la propuesta positivista del materialismo, que apenas existe aquello que podemos comprobar. Pues el espiritismo rompió completamente ese paradigma para decir, existe también aquello que no puedes comprobar por los sentidos físicos, sino, como decíamos anteriormente, por los sentidos del alma. Ya no era la única perspectiva de la vida pensar que la vida terminaba en la tumba, sino que se revelaba nuestra verdadera identidad. Qué maravilloso poder identificarnos con lo que realmente somos. Y luego fue Jesús, antes por supuesto de la revelación espírita, que nos había dicho, sois dioses pequeños, con D minúscula. Sois hijos de mi Padre y por lo tanto tenéis derecho a la creación misma. Cuando a nosotros nos revelan semejante verdad, ya no nos identificamos con apenas un cuerpo físico, que es una herramienta bendita y maravillosa, sino pensamos que somos algo más que materia, que somos espíritus inmortales y que entonces todo lo que estamos viviendo tiene una causa y debe tener un efecto. Pero para poder completar esa identidad necesitábamos integrarnos con nuestro Creador, del cual intuíamos su presencia en nosotros a través de sus obras, tal como lo expresa el libro de los Espíritus, libro primero, donde nos habla acerca de Dios y se amplía maravillosamente en la Génesis, precisamente en el capítulo dedicado al Creador. Todas las pruebas de la existencia de Dios están justamente a nuestro alrededor. Nosotros mismos, la naturaleza, el universo y todo lo que seguimos descubriendo a diario en el macrocosmos y en el microcosmos. ¿Cómo nosotros entonces podíamos integrarnos con el Creador? Desarrollando el sentimiento religioso. Y digo nuevamente, no la intención del dogmatismo o de las jerarquías, sino la verdadera esencia de conectarnos con el Padre. Desarrollar la fe, desarrollar la confianza, saber que estamos siempre protegidos y amparados por la providencia, que nunca estamos solos, que cuando oramos en una petición de corazón, siempre vamos a encontrar una respuesta. Tal vez no en la ruta que nosotros pensábamos, porque a veces nos inspiramos más en los caprichos o en la razón, que no es una guía infalible. Pero el Creador sí sabe lo que necesitamos y lo que nos conviene. Por eso nos da las respuestas en el tiempo y en el modo que su infinita voluntad, que es perfecta, considera. Ahí es donde la fe se va desarrollando. Mi querido antecesor, mi amado hermano Johnny, hablaba magistralmente de la necesidad de desarrollar la fe en los momentos de mayor desafío, porque ahí es donde flaqueaba. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar la fe si no tuviéramos el conocimiento de la realidad del espíritu inmortal? Fe porque sí, entonces sería fe ciega. Fe razonada es la que nos entrega las herramientas para poder decir, lo que estoy viviendo tiene una causa, pero yo me encargaré de darle los efectos que para mí sean mejores. Y ahí entonces se desarrolla no solamente un sentimiento de confianza en el Creador y en la forma en que la vida está constituida, sino también se empieza a desarrollar otro sentimiento, otro efecto explicado por Kardec en la conclusión número 7, que tiene que ver con la resignación frente a las vicisitudes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a situaciones en donde las tormentas han agobiado nuestra vida? Enfermedades, ¿cierto? Pérdidas en diferentes sentidos y tantas otras que nos cansaríamos de enumerar y que todos conocemos muy bien, porque el sufrimiento a todos nos ha visitado alguna vez. Pero siempre después de una tormenta, de un tsunami, de cualquiera de estas cosas, ciclones, huracanes, inevitablemente viene la calma, inevitablemente. No conocemos ningún huracán que haya permanecido por siglos establecido en una región. Siempre. Claro, en las costas encontraremos los residuos del huracán, los estragos, pedazos de madera, tantas cosas. Pero viene la calma y las aguas de nuevo se apaciguan.
¿Qué viene después entonces de ese escenario? Viene la reconstrucción, viene la rehabilitación, viene la readaptación. Y ahí es donde las comunidades se unen de nuevo para encontrar los mecanismos para resurgir después de la tormenta y aprender de ella. Y encontrar de nuevo los mecanismos para poder prevenir que en un futuro que el huracán se presente, porque hasta el momento son inevitables, no nos afecte tanto como nos afectó la primera vez. Leía yo recientemente un artículo en una publicación muy seria, TikTok, ¿no? Publicaciones serias, hoy en día eso es serio. Y decían, de una manera interesante, hablaban acerca de un alcalde de una ciudad de Japón, una ciudad costera. Sabemos que Japón se destaca porque de vez en cuando tiembla y tiembla un poquito duro, ¿cierto? Ellos están muy preparados. Ellos un temblor como los nuestros acá lo toman como una suave brisa. Nosotros nos espantamos y saldríamos corriendo de acá. Ese alcalde, eso fue por los años 60 más o menos, destinó una parte importante del presupuesto de la ciudad para construir unas barreras en la costa que tenían una forma de ola invertida. La mitad de la población lo trató de loco porque no comprendían el trasfondo arquitectónico o de ingeniería detrás de ello, y otros tanto lo calificaron de irresponsable porque destinó casi todo el presupuesto de la ciudad para eso. ¿Y para qué? Si eso nunca iba a servir. Más o menos 20 o 30 años después se presentó uno de los peores tsunamis que han sufrido las costas japonesas. La gran mayoría de las ciudades que no tenían ese tipo de acondicionamiento sucumbieron. Las casas, las construcciones, las carreteras, todo desapareció y muchas vidas se perdieron. Esta ciudad en particular, de cuyo nombre, así me acordara, sería incapaz de pronunciar, no le pasó mayor cosa, y encontraron que el diseño arquitectónico de estas barreras artificiales hizo que las olas del tsunami, aunque fueran más altas, perdieran la energía cinética con la que venían, y entonces al perder energía, potencia, simplemente se debilitaban y lo que lograba traspasar las barreras llegaba muy suavemente a las casas que estaban más allá. A aquel que trataron un día de loco y de irresponsable, hoy ostenta esa ciudad una estatua en su honor, reconociendo al visionario y aquel que, sin importar lo que pensaran de él, se preocupó por su ciudad y salvó miles de vidas y muchas infraestructuras durante ese tiempo. Traigo a colación esta historia que me llamó mucho la atención porque definitivamente nosotros de cada tormenta que vivimos debemos aprender y debemos saber cómo podemos evitar que cuando las tormentas se vuelvan a presentar, porque son inevitables, a las cuales nosotros en el contexto espírita llamamos pruebas, sabremos cómo afrontarlas desde una superioridad. No estoy hablando de orgullo, no estoy hablando de ego, digo superioridad de conocimiento, trascendencia de nosotros mismos, realización espiritual para poder enfrentarlas y en ese momento, cuando la prueba aparezca y cuando se haya ido, poder decir, triunfé. La prueba sirvió porque logré a través de ella demostrarme a mí mismo que aquellas vicisitudes, no del entorno, sino las mismas que yo estaba presentando, ya desaparecieron o al menos perdieron mucho valor dentro de mi existencia. Ese es el momento de la mayor celebración espiritual para nosotros, cuando podemos decir, he conquistado ese factor de dolor que antes estaba propiciando que los mecanismos correctivos de la ley divina aparecieran, sufrimiento y dolor. Y entonces, ahí es cuando decimos, si ese vicio, si ese defecto, si esa pasión ya no está presente, algo tuvo que haber ocupado su lugar, ¿no es así? Y eso se llaman las virtudes. Jesús de Nazaret fue el principal ejemplo de la aplicación de las virtudes. No desde un modelo teórico, sino desde un modelo práctico, real, vivencial. Y Él nos dijo siempre,
que no descansaría hasta que la última de sus ovejas, de su rebaño, pudiera ser retornada. Y han pasado 2 milenios ya largos, y esa promesa se sigue cumpliendo. Sin embargo, no es el divino Mesías el que va a hacer el cambio moral en nosotros de una forma mágica, a través de una poción, de una oración, nada de eso, sino a través de su convivencia permanente con nosotros y a través de nosotros en el mundo entero, sin importar cuál es la cultura que profesemos o la religión. Porque el mensaje del Cristo es transversal a todos los pensamientos religiosos, porque justamente es la base sobre la que se sustentan todos esos modelos o propuestas de religiosidad universal. En tal sentido, cuando nos preguntamos, ¿y entonces cómo hago para resistir estoicamente, emocionalmente y hasta intelectualmente a esas vicisitudes de la vida? Y la palabra resignación a muchas personas les incomoda, y es entendible, porque la palabra resignación se identificó durante mucho tiempo y aún con una actitud de derrota, ¿no es así? Con una actitud de derrota, de yo no puedo hacer nada, al final es la voluntad de Dios, que haga conmigo lo que quiera. La voluntad de Dios se respeta, por supuesto, porque es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Pero espera Dios que nosotros nos quedemos paquidérmicos frente a una situación desafiante. Estoy seguro que no. El espiritismo me ha enseñado que no. Que Él espera que nosotros movilicemos los principales recursos de los cuales fuimos dotados para superar ese escenario desafiante que Él, en su infinita sabiduría, puso al frente nuestro. Y el principal de esos recursos es la inteligencia. Y el segundo, entre otros, es la razón. Sin embargo, si nosotros nos quedáramos únicamente con los conocimientos, con la formación técnica o intelectual, fracasaríamos una y otra vez porque nuestras decisiones no estarían apuntando necesariamente hacia las necesidades morales, que son las que al final cierran el círculo de aprendizaje, de progreso y de evolución. Ahí es donde se presenta la imperiosa necesidad del estudio, de la lectura, de sumergirse profundamente en esas verdades filosóficas para poder identificarnos en varias de ellas y decir, ya sé qué es lo que está fallando en mí. En tal sentido, si nosotros empezamos a prestar más atención a nuestro deber, a nuestra responsabilidad frente a nuestro autoconocimiento, autoformación, entonces nosotros podríamos decir que estamos a portas de un proceso de restitución de nuestro equilibrio de forma permanente. Y la resignación frente a las pruebas ya no sería una actitud derrotista o pasiva, sino activa frente a las condiciones humanas que aún nos retienen en los escenarios de sufrimiento y dolor. Y asimismo se nos presenta un tercer elemento, un tercer efecto, que hace necesario que la criatura humana voltee sus ojos hacia Él y se analice profundamente en el ejercicio permanente del autoconocimiento, tal como lo recomienda nuestro querido San Agustín, en la obra Espírita, por supuesto, para que podamos identificar qué tanto hemos avanzado en la conquista de ese tercer efecto, que es la indulgencia frente a los defectos, a las vicisitudes, a las pasiones del prójimo. Y estamos hablando del concepto del perdón, porque el perdón definitivamente es una de las mayores demostraciones de la conquista de la caridad en nosotros. No podríamos hablar de llegar a un punto de conquista de virtudes si una de ellas, la más importante, que es el perdón, no hiciera parte de nosotros. Cuando lo vemos en conjunto, estos tres efectos, le encontramos un sentido realmente profundo, un sentido existencial. Porque ahí nos damos cuenta que en la medida que nosotros vamos conociendo a través del estudio la naturaleza humana, la condición del sufrimiento, la causa del dolor y cómo resolverlo, encontramos las herramientas para gestionar de una mejor manera el sufrimiento, nos vamos volviendo automáticamente más indulgentes. Porque cuando conocemos la naturaleza humana, las causas de las
de los errores de nuestro comportamiento, simplemente ya no nos ofendemos frente a las cosas que nos pasan, que nos suceden, que antes estábamos tomando como ataques personales, como agravios, sino ahora vemos en el origen de ese comportamiento que es un hermano nuestro, a una criatura que está en proceso de formación, en proceso de aprendizaje. Cuando eso sucede, asumimos el rol del maestro, del educador, de unos niños que a su corta edad son traviesos, rompen cosas. Si el maestro no comprendiera el momento psicológico de esas criaturas, seguramente los puniría permanentemente frente a la ruptura de un lápiz, de una ropa, de cualquier cosa. Pero él sabe y entiende que son apenas unas criaturas en formación. ¿Acaso nosotros no tendríamos la misma capacidad? Por supuesto que sí. Si nosotros tuviéramos la posibilidad permanente de entender el comportamiento humano desde la perspectiva de la vida futura, también de la vida pasada como causa, estaríamos menos agobiados frente a las situaciones de la vida diaria. Estos son entonces los tres efectos que nos propone el espiritismo. Encontrar resonancia en nuestras vidas, en cada uno de ellos, es tarea nuestra, por supuesto. Pero para eso no estamos solos. Contamos con la ayuda permanente del mundo espiritual, que está a nuestro lado a la distancia de un pensamiento, de una llamada a través del corazón, para acudir a los momentos de mayor dolor y necesidad. Ahí está el guía espiritual, alentándonos a subir esa escalera que nos llevará inevitablemente a un estado de plenitud permanente. Esa herramienta la debemos usar de forma consciente para alcanzar esa conquista interior y de esa manera entender que no es solamente a través de las creencias que lograremos conquistar esa plenitud interior, sino en la coherencia con nuestros actos cotidianos. Finalmente, recordando a nuestra citada al inicio, Ana Frank, en esas páginas maravillosas que hoy la humanidad tiene la fortuna de leer muchas veces en múltiples idiomas, reconocemos la importancia de la perspectiva de la vida futura. Claro, ella no era espírita, pero es que las verdades universales no son propiedad privada del espiritismo, son un patrimonio de la humanidad entera en el universo entero. ¿Qué la llevó a resistir esos momentos tan difíciles? Incluso el momento máximo en el campo de concentración, en donde debido a una terrible epidemia de tifus, ella y su hermana y miles más desencarnan en ese campo de concentración 5 semanas antes que las tropas rusas liberaran ese campo de concentración precisamente. Del único que sobrevivió de esa familia, su padre Otto, que también encontró en la resonancia íntima de la esperanza superior la fuerza para continuar con su vida. ¿Qué los movilizó a ellos? El despertar de la conciencia. Cuando el dolor aparece, no es con un motivo de castigo, es con el motivo del despertar de la conciencia en nosotros. Queridas hermanas, queridos hermanos, nosotros tenemos la posibilidad bendita por la cual debemos guardar profunda gratitud, de tener el espiritismo en nuestras vidas como un mecanismo de aceleración de la comprensión y práctica de las leyes divinas. Por lo tanto, en la medida que cada uno de nosotros aprovechemos ese conocimiento y avancemos con la mejor velocidad posible, nos vamos a evitar muchos más episodios de dolor y sufrimiento. Y en tal sentido, ya no solo la espiritualidad como forma de vida, sino el espiritismo como filosofía de comportamiento habrá hecho su labor en nosotros a través de esos 3 efectos. Bendigamos siempre a Jesús, a Kardec y a los buenos espíritus por ese trabajo tan maravilloso que han hecho, que hoy nos tiene aquí reunidos. Gracias.